Amigos, pues estamos entrando ya a la última de nuestras secciones en este programa especial que tenemos en la plataforma de 4B TV, entrevistas. Créanme que de veras ha sido un verdadero agasajo tener aquí la charla con Alejandro, que la verdad nos está dejando un aprendizaje muy, muy interesante y que esperemos que de alguna forma también a usted le ayude a formarse otras ideas de lo que es la historia de este país, pero también de sus ideologías, de sus hombres, de sus personajes, que desafortunadamente, Alex, pues muchos de estos personajes que son fundamentales para la evolución del pensamiento y de los ideales de la raza humana, finalmente, pues la misma historia que la hacen finalmente quienes vencen a los opositores, la van integrando y así nos la van entregando para que la dijéramos sin que protestemos. Pero la verdad, y fíjate, Alex, un comentario, antes ya de dejarte la palabra para que respondas a la pregunta que te hizo Ugaliz hace un momento. No quiero dejar de señalar algo que pensé cuando se habló de la herencia que deja el magonismo en la constitución de este país. En realidad, jamás se menciona en un principio, después del éxito de la Revolución Mexicana, que los Flores Magón pues tuvieron un papel preponderante en la formación ideológica de muchos de los hombres de la Revolución y de muchas de las mujeres de la Revolución, para ser totalmente justo con la gente que participó en este gran movimiento de nuestro país, que está inconcluso. Pero ¿no es acaso, Alex, hasta el momento en que fallece en el exilio, encarcelado, Ricardo Flores Magón, y que regresa a este país, ¿qué fue? ¿24, 26? 22. Y que regresa en medio de una gran cantidad, una manifestación impresionante de amor, de respeto, ¿sí? A lo largo del trayecto que lo trae desde los Estados Unidos hacia la Ciudad de México, en donde hay una serie de acciones de reconocimiento, de un amor profundo del pueblo mexicano hacia un personaje que hoy, pues finalmente la revolución triunfante, ¿sí? Finalmente, que sea la oligarquía, a final de cuentas, ¿sí? Tiene que aceptar el papel preponderante que jugó Ricardo, Enrique y Jesús. Pero fundamentalmente los dos primeros, ¿no? Y fundamentalmente el primero, Ricardo. ¿Cómo es? Efectivamente, es una imagen muy poderosa porque sí, la idea del viaje o sea, la trayectoria del difunto, pues, ¿no? Sí. Que, o sea, es metafóricamente muy desgarradora porque es también estas expresiones de afecto y demás no dejan de tener el tono de una serie de reivindicaciones que se asume que ya la historia les pasó por encima, pero al mismo tiempo tiene la fuerza desde el dolor y el luto, recobrar el ímpetu, ¿no? Digamos, bueno, este elemento luctuoso que tiene toda esta trayectoria, pues es simbólicamente muy poderoso. En un momento habían matado ya a Emiliano Zapata, claro, en 1919, claro, y estaban por matar a Pancho Villa. Entonces, sí, bueno, se da en este contexto también de la derrota de toda esta vertiente. De la derrota popular, ¿no? De la revolución, por supuesto, con un gobierno mexicano cuyas figuras protagónicas, empezando por el Manco de Celaya, sí, es el que está encargado de hacer las gestiones, ¿no? Para traer el cuerpo. Exactamente, los asesinatos, claro. ¿No? Sí, bueno, ya también murió Carranza. Ya mataron a Carranza. Es un momento en donde se está prefigurando un final anticlimático de la revolución, ¿no? Digamos, hay un... Y esa es la manifestación popular. Ahí está un Álvaro Obregón como un Cronos comiéndose a los hijos de la revolución. Exactamente. Y es terrible esto, ¿no? Y ahora, sí, y deja un legado muy interesante, porque es simbólicamente
queda la imagen de Ricardo Flores Magón como esta especie de mártir y pensador incorruptible, ¿no? Sí. Tiene este carácter, ¿no? Eso es lo que lo hace trascender. Exacto. A los tres. Sí, ¿verdad? sí, bueno, hay sus matices, Sí, porque claro. sí, efectivamente, Jesús termina, digamos, Jesús es secretario de Gobernación con Madero. Con Madero, ¿no? Digamos, efectivamente. pero hay una abominación Bueno, yo me pública refiero de a- parte de Ricardo respecto a eso. Claro, Los tres sí, grandes claro. héroes de Claro, sí, tiene razón. Sí, Zapata, sí, claro. Villa y Claro. los Magón. Exactamente. Entonces Sí, estabas hablando del legado. exacto. Tiene ese legado que, pues como siempre, luego pasa siempre con los mártires y los héroes, que luego los utilizan para cualquier cosa, ¿no? Justamente con el ánimo de irles limando el filo, ¿no? Entonces, Y se usa demagógicamente. se utilizan, exactamente, aparece en las monedas, me acuerdo, de esta edición del centenario que se hicieron hace unos años, de las monedas de 5 pesos, tenía la efigie. Ver la efigie de Ricardo Flores Magón en una moneda es probablemente uno de los insultos más graves que se le puede hacer. No, exactamente. Los billetes de 500 pesos, los nuevos. ¿no? Sí. Así. Entonces, el legado propiamente del magonismo, pues fue también una historia de altibajos. Hay una imagen bien bonita que usa un anarquista francés, Eliseo Reclus, geógrafo, autor de un libro muy socorrido por los anarquistas que se llama Evolución y Revolución, ¿no? Como estas dos vertientes contrapuestas que van a leer mucho los Flores Magón. Pero hay una imagen respecto a la comuna y a la represión de la comuna. Dice, nuestras ideas son semillas en la nieve, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, y que tiene justamente esa enorme potencia. Le pasa al magonismo, participa de este destino fatal de la semilla en la nieve. Es decir, está ahí latente y en cualquier momento de deshielo rebrota, ¿no? Reaparece este legado. Lo decía Olga hace un ratito respecto a las reivindicaciones del siglo XX, cómo se recupera, cómo llega este reflujo libertario, ¿no? En distintos momentos. El 68 es, en efecto, un momento en donde resurgen estas ideas y esos ecos, porque surgen efectivamente como símbolos, como actitudes frente a la vida, ¿no? Como maneras de vivir, ¿no? Van surgiendo estas herencias ideológicas. Entonces, en el 68 francés, por ejemplo, por supuesto, ya se había olvidado también la comuna, ¿no? Digamos, cada tanto se olvida y se recuerda, es lo bonito que tiene el olvido, ¿no? Que tiene la posibilidad maravillosa de la memoria, ¿no? Sí, claro. Entonces, prohibido prohibir. Exactamente, y regresan los ecos de la comuna, ¿no? Porque además vuelven a luchar en barricadas como en la comuna, ¿no? Viene esta cosa, ¿no? De estar peleando una historia, estar peleando una batalla que no es una batalla del aquí y ahora, es una batalla eterna. Es una batalla, situarte en la historia del cosmos, digamos, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, eso se reactiva ahí. Y se reactivan algunos postulados del anarquismo que habían sido opacados y desacreditados a lo largo del siglo XX por posturas comunistas y demás que habían ganado más presencia. Efectivamente, en el siglo XX el anarquismo va a tener que lidiar, vive como una especie de disgregación, se dispersa, disminuye en muchos aspectos, salvo este momento que decíamos de los años 30 en España específicamente. Gran paradoja de un movimiento internacionalista acabar reducido a un país, ¿no? Y Sí, aunque sí, de hecho hay una autogestión así. Exactamente, hay un momento autogestivo que es luminosísimo, ¿no? Con cosas que resultan, estos ciclos que se repiten en la historia, ¿no? Por ejemplo, los marxistas criticaban de la Comuna de París, o sea, todo el mundo se quitaba el sombrero primero que nada ante la incomprensión de un movimiento que no se ceñía a un marco ideológico. Pero decían, por ejemplo, los marxistas, ¿por qué no tomaron el Banco de Francia? Porque no estaban pensando, en términos de controlar el dinero, por ejemplo, ¿no? O los anarquistas dicen, no, pero es que era el momento de abolir los comisariados de la comuna, ¿no? Unos y otros, ¿no? Tienen estas críticas. Pero, por ejemplo, en la Revolución Española,
la CNT toma la ciudad para evitar el alzamiento fascista, para mantenerlo al margen, toman la ciudad, la CNT colectivizan la telefónica, colectivizan los transportes y tal, y cuando llegan al banco, ¿qué hacen? Sacan el dinero y lo queman. O sea, que me parece fantástico, o sea, es una performance maravillosa. Sí, ¿no? pero es la congruencia completa, la congruencia. Y entonces están las carretillas de dinero ahí en llamas, ¿no? Es maravilloso. En fin, estos ciclos, ¿no? Que vemos que se repiten. En fin, ocurre en este momento de espuma rebelde, el anarquismo aflora con una notable persistencia. En el 68 es uno de estos grandes momentos. Y en el caso mexicano ocurre una cosa similar a la que hicieron los Flores Magón y esta generación de liberales opositores, que es expropiar la historia al Estado mexicano. Un Estado mexicano que está anclado en el pedestal de la Revolución Mexicana, y empiezan a expropiar a sus héroes. Zapata no te pertenece, Flores Magón no te pertenece, Pancho Villa no te pertenece. Así es. ¿No? Pero además, Alex, creo que uno de los aportes más importantes del magonismo, del anarquismo magonista, estamos hablando de nuestro país, pues creo que fue la corriente libertaria, revolucionaria, que más incorporó la lucha por la emancipación de las mujeres. Ese sí es un sello que no se lo puede disputar nadie, porque podían haber andado las soldaderas de soldaderas, de Adelitas, en los ejércitos populares de Villa, de Zapata, pero las demandas fundamentales de emancipación de las mujeres están en el magonismo, en el anarquismo. Y bueno, otra vez te pido, el salto al 68. En el 68 yo creo que una de las cosas más hermosas que se puede ver, así como fue deslumbrante la Comuna de París, y yo siempre lo imagino así como esa luz de bengala que iluminó el cielo con colores maravillosos y iluminó a la humanidad, pero fue efímero. Bueno, pues así también en el 68, ya de nuestro siglo, de 1968, la participación de las mujeres, no el inicio, sino la entrada ya a una cumbre de liberación de las mujeres, la participación de la mujer en los movimientos de sus demandas en la Francia, en el París de esa época. Hay la imagen, esta fotografía maravillosa que para mí representa eso, ¿no? Cuando van los estudiantes y llevan en hombros a una mujer que enarbola una bandera, ¿no? Y luego aquí en México, pues también coincide con una participación muy importante de las mujeres en estos movimientos del 68, y lo decíamos hace poco, pues con la liberación femenina, que significó también el avance de la ciencia, la píldora, todo esto, ¿no? Pero el 68 mexicano no está marcado por el anarquismo. Es más Partido Comunista, son otros partidos de izquierda, pero no es anarquismo. En esa época ya habían figuras que habían surgido a lo largo de los 10, 20 años previos. ¿Qué pasó con el anarquismo para el 68 mexicano? El anarquismo queda bastante sepultado, efectivamente. Ahora, creo que como con la Comuna, cualquier organización, de cualquier orientación política que se quiera adjudicar la orientación de la Comuna, miente. Es decir, creo que como la Comuna no fue ni anarquista ni comunista, fue un alzamiento popular espontáneo, creo que el 68 es igual. No es comunista, no es anarquista. Y por lo tanto tenía influencias de todo. Y esa es parte de su inmensa riqueza, ¿no? Claro. Las participaciones y en reivindicaciones elementales poderosísimas, ¿no? Una de ellas esta, ¿no? La de la participación de las mujeres. Ahora, el prohibido prohibir es una expresión de la libertad anarquista. Completamente. En el 68 francés. Completamente. Y creo que más que lo que tiene el anarquismo en sus sucesivos resurgimientos, más que la presencia de líderes o sujetos o organizaciones o personalidades, lo que tiene es una reencarnación en actitudes. ¿No? Son actitudes, ¿no? Símbolos y demás. Y creo que el 68, que ha sido objeto de muchísimos análisis sociológicos que no podemos agotar aquí, ni siquiera pretenderlo, pero uno de los elementos que han hecho del 68 un hito en los movimientos sociales del siglo XX es
lo que transformó de las actitudes y de las formas de vivir. Es decir, la ruptura que implica el 68 en muchas maneras, en muchas libertades, en muchas formas que eran antes, así como antes de la Revolución Francesa, pues la monarquía era un sistema que estaba dado y que era utópico pensar que no hubiera un rey designado por la voluntad divina, ¿no? Aquí era contra el autoritarismo del régimen priista, Díaz Ordaz. Y más allá de eso, y en escala más pequeña incluso, creo que hay una revolución que parece invisible, pero es muy significativa al interior de las vidas familiares, de las vidas de la gente. Quiero decir, la gente que vive el 68 o que está cerca de su irradiación, le cambia la vida en sus relaciones personales. ¿No? Y cambia, o sea, quiero decir, hay un salto enorme, y lo he platicado muchas veces con otros colegas. Una empatía de las familias, porque todas las familias tienen un estudiante, porque son los estudiantes los que andan en la calle. Por una parte eso, y por otra, transforma las relaciones autoritarias. Es decir, mi papá, pensándolo en estos términos, de mi papá, en la generación de mis papás, que tenían 17, 18 años cuando el 68 les toca en la Ciudad de México, van a entrar a la universidad, pero no entran porque hay un paro, etcétera, ¿no? Todo esto no están en este momento, ¿no? Ellos, mis papás, le hablaban de usted a su papá, le besaban la mano, había una estructura... Había que pedir permiso para todo. Esta se rompe. No había la posibilidad, por ejemplo, de expresiones afectivas de la figura paterna, ¿no? Y los hombres no lloran. Los hombres no lloran, etcétera, ¿no? Pero, y vemos, y digamos, el salto que ellos producen en su manera de vivir, es una pequeña revolución inmensa. El 68 abre las ventanas de los hogares, no nada más del país, para ventilar, para sacar lo rancio. Sin embargo, ese gran movimiento que tiene esa enorme virtud de estar representando a toda una serie de necesidades y de ideologías en ese momento contra el autoritarismo del priismo nacionalista, también tiene ahí mismo también sus debilidades, porque termina el movimiento, con la masacre, acaban con las cabezas principales del movimiento, ¿sí? Sea por cooptación o sea por encarcelamientos y en fin, todo lo que tú quieras, asesinatos, y no queda en realidad una simiente importante que le dé origen a un movimiento que finalmente logre transformar al sistema político mexicano. Pero espérame, a ver, lo que pasa, estoy hablando al momento, ¿eh? No estoy hablando ya después. O sea, pasan, ¿qué? 10, 12 años en donde se fortalece también el neoliberalismo en nuestro país y no hay fuerzas capaces de enfrentarlo hasta que aparece, aquí digamos, posiblemente tengamos algunas diferencias, pero hasta que aparece Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador con su pragmatismo, pues dice, pues lo que sucedió en el 68 fue que había una gran cantidad de movimientos, había una gran cantidad de inconformidades. Yo recojo esa forma de lucha, esa forma de trabajo, ¿sí? Acumulo y aglutino a todos estos grupos que están inconformes, ¿sí? contra el neoliberalismo, y finalmente surge una cabeza política importante en este país, que no logra y no tiene tampoco ninguna otra corriente ideológica en nuestro país. El anarquismo, a lo mejor en este momento existen algunos personajes, mujeres u hombres que sean los que salen en las calles y se autonombran anarquistas, ¿no? Que desafortunadamente el anarquismo termina en lo que es hoy en este país, identificado públicamente como el caos, como la violencia extrema, los ultraterroristas, ¿sí? Que están financiados incluso hasta por grupos pro-priistas, pro-gobiernistas, pro-conservadores, no todos, sí, pero en la memoria y en la sensibilidad del pueblo mexicano, el anarquismo es algo con lo que no podemos en este momento ni siquiera pensar en ver como una alternativa política que nos ayude a modernizar y a transformar fundamentalmente este país. Es que creo que, a ver, hay varios problemas ahí. Creo que, en primer lugar, pensando en el 68, no sé, o sea, esto de decir que, bueno, pues no acabó en nada y demás, creo que la cuestión
estamos viendo, acercándonos a los movimientos sociales en términos de éxito y fracaso. Éxito, si toma el poder, y no ese es el objetivo. No era ese, no es ese el objetivo nunca de los sus mismas movimientos. demandas así lo demuestran. Claro, sí, y sus mismas demandas, pero digamos, estas son sucesivas y pequeñas transformaciones en donde está el triunfo. Decía en un análisis de la Revolución Francesa, Kropotkin, decía, pues entonces ocurre, haciendo un análisis apretadísimo, ¿no? Los jacobinos decapitaron a los monarquistas, los girondinos a los jacobinos, ¿no? Llegaron así y hasta que se reinstauró la monarquía. Y hay una frase que demuestra el espíritu libertario. Dice, la revolución tiene que volver a empezar. ¿No? Es como ese espíritu, y además hay otra cosa, también los movimientos revolucionarios son eso, son movimientos revolucionarios como estas bengalas. Es decir, hay un filósofo alemán muy importante de entreguerras, digamos, bueno, en el 40, Walter Benjamin, que tiene una imagen que es muy poderosa. Dice, la revolución dura solo un instante. En cuanto pasa el primer minuto, todo es restauración. Digamos, ¿no? Este destello es en ese momento. Y queda siempre el legado erróneo, creo yo, de que se perdió, de que se derrotó. Y queda esta cosa doliente, ¿no? Tlatelolco, la masacre de la comuna. Cuando lo que es donde está el verdadero espíritu del movimiento es en la fiesta, expresando, yo coincido totalmente contigo. La forma en que yo lo estoy expresando es en la figura que existe en este momento en el pueblo mexicano. Claro. Ahora, yo no sé si también el anarquismo de alguna forma se radicalizó y dio origen a los grupos guerrilleros en este país, después del 68. Yo creo que no. Hay algunos puntos en donde quizás puede haber alguna coincidencia, pero todos son especulaciones. Por ejemplo, la Liga del 23 de septiembre, ¿no? Lleva ese nombre en honor al ataque al cuartel Madera que se efectúa el 23 de septiembre. Pero el 23 de septiembre... Del 65. El 23 de septiembre tiene una resonancia. Es el manifiesto es la fecha del manifiesto anarquista del Partido Liberal Mexicano. Parece que es una coincidencia, ¿no? Pero hay ahí alguien ha especulado a ese respecto, ¿no? Sobre el 23 de septiembre. Déjame te doy una fecha, que puede ser también otra explicación. Arturo Gamis, que fue uno de los líderes junto con el doctor Pablo Gómez del movimiento guerrillero del 68, cuando asaltan el cuartel Madera de Chihuahua. Él era estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Años atrás, cuando entra el ejército al Instituto Politécnico, y él se quedaba, era un internado, y entra el ejército la noche del 23 de septiembre, no recuerdo qué año, 63, unos 2 años antes del 63, del asalto. Y entonces es la fecha que él tiene marcado porque dentro de su vida personal eso fue traumático. Los jóvenes estudiantes del IPN estaban dormidos y de su litera nos sacaron a punta de bayonetazo, ¿verdad? Y entonces fue un 23 de septiembre. Y es cuando coincide entonces, con el asalto. Sí, entonces él escoge el 23 del 65. Para como simbólico. Bueno, se lo preguntamos a Florencio Lugo en una entrevista a uno de los sobrevivientes. Y yo le preguntaba esto, ¿no tendría que ver con esta fecha? Y dijo él, no sé, dice, él participó en el asalto. Dice, no sé, porque nosotros fijamos una fecha que después teníamos que cumplirla porque en ese momento ya no se hacía. Claro. Dije, ¿no será que raro porque era el 23? Sí, no, sí, luego está toda una numerología ahí que nos gusta. Pero lo cierto es que entonces el movimiento guerrillero de la Liga es un 23. Es un 23, pero tiene una resonancia, si se quiere, ¿no? Pero sí hay militantes del PCM, de las Juventudes Comunistas, que después del 68 y de la masacre de Tlatelolco, se van a la guerrilla. Claro, se van al movimiento guerrillero. Pero no son movimientos anarquistas. No, el anarquismo acá para la segunda mitad del siglo XX sigue una trayectoria diferente. Ahí se crean las comunidades, ¿no? En algunos casos.
Pero hay una beta que no podemos olvidar, digamos, y que es muy influyente en el desarrollo del anarquismo en México después, en la segunda mitad del siglo XX, que es la presencia de los exiliados españoles. Los que vienen de perder la Revolución Española y que vienen acá y se refugian y tal. Y hay un núcleo importantísimo de anarquistas españoles en la Ciudad de México que editan, que conspiran contra Franco, ¿no? Y que editan su Tierra y Libertad, ¿no? Su revista Tierra y Libertad, y hacen, y trabajan mucho intelectualmente en generar un vínculo con las luchas del pueblo mexicano. Está muy reciente, digamos, muy reciente en su formación política española, la solidaridad que tuvo la Revolución Mexicana con el anarquismo español y viceversa, ¿no? Entonces, estos van a tener influencia más bien en esta parte del activismo cultural. Así es. En el activismo cultural. Y van a fundar bibliotecas. Pero el anarquismo, los anarquistas españoles, más allá de los exiliados, pues no sé, de los exiliados canónicos, ¿no? Digamos, de los que entran a las universidades y demás. Hay otros, como por ejemplo Ricardo Mestre, que tiene su biblioteca, trae su biblioteca ahí, su biblioteca trashumante, que es la biblioteca más importante del anarquismo en México, que es la Biblioteca Social Reconstruir, que es gestionada y trabajada y le dan vida a un colectivo anarquista, ¿no? Y es en esas clases de actividades, o bien anarquistas, viejos anarquistas españoles, que tienen una trayectoria de lucha larguísima desde principios del siglo XX y que terminan en las montañas de Oaxaca, como Pedro Ballina, un anarquista sevillano que no le hacía ascos a los atentados y cosas así, que tiene un momento de coquetería con lo que le llaman el anarquismo expropiador, que hacían asaltos en los bancos y demás para financiar la propaganda y actos de solidaridad con los presos, etc. Pedro Ballina, que es médico, tiene formación de médico, hace una clínica en las montañas de Oaxaca, a la que le llama la clínica Ricardo Flores Magón, por supuesto, ¿no? Y que va a operar todavía en los años 50, 60, ¿no? Y muere muy mayor Ballina, ¿no? Y se ve más en estas expresiones libertarias emparentadas con el anarquismo español, en estas actividades culturales o emprendimientos editoriales como la editorial Costamic, ¿no? Que hacen textos de doctrina política y demás, ¿no? Y yo creo yo pienso que sí hay una presencia 68 y actual de estas corrientes anarquistas, socialistas y comunistas como los grandes movimientos libertarios, las grandes corrientes libertarias, y que quienes tenemos la edad que tenemos nosotros, que vimos todo el régimen priista, gran parte del régimen autoritario, y hemos visto estas ventanas abiertas de nuestros hogares, los cambios que se han dado en el seno mismo de las familias. Claro, no estamos hablando de que ya se logró, que se están dando, están dando. Que son una transformación, son una transformación muy significativa, claro, pero a mí falta mucho. De lo que me ha gustado de las frases que luego maneja López Obrador es esto de la revolución de las conciencias, porque creo que sí se está dando en la época actual y una serie de movimientos muy interesantes que no los veíamos antes y que vienen, yo diría, desde los globalifóbicos, la frase que nos encarretó Ernesto Zedillo Ponce, el expresidente mexicano, pero estos movimientos de los ocupa, ¿verdad? Y que te plantean también una lucha antineoliberal, ¿verdad? Y que si tú quieres, la gran deficiencia es que ya no te definen, vamos al socialismo, vamos a la abolición del Estado, y queda aquí una gran tarea, ¿verdad?, que realizar por parte de los investigadores y de los teóricos, de ver qué es lo que sigue. Le han dado por llamar el post-neoliberalismo. Claro. Pero esta lucha, esta lucha antineoliberal está levantando muchas demandas. Por ejemplo, claro, no se trata de la humanidad expresándose, pero sí todo el tiempo son las vanguardias, grupos más avanzados. Por ejemplo, la lucha por la defensa del medio ambiente, la preocupación por la destrucción de la vida y la destrucción del planeta. O sea, hoy las luchas, como en antaño, que eran las demandas sociales, los programas que enarbolaron los anarquistas, los socialistas en aquella época, hoy se ha enriquecido
¿verdad? Porque se ha diversificado, ya el capitalismo en su fase neoliberal, ¿verdad? Nos ha abierto muchas brechas y frentes de batallas que permite que salgan las nuevas generaciones en el mundo, no más en México, con luchas muy libertarias. Claro. Yo los veo por ahí, ¿no? A lo mejor yo cometí un exceso al decir que no había ninguna figura que haya sobresalido, que de alguna forma pudiera estar encabezando un movimiento progresista, que de nueva cuenta uniera a estas oposiciones al sistema neoliberal, porque se me olvidó 94. Y el 94 en México es el surgimiento de lo que se ha dado en llamar el neozapatismo en Chiapas. Y ese zapatismo pareciera ser también tener profundas raíces anarquistas, porque este movimiento, y que fue una figura esperanzadora para millones de mexicanos, el comandante Marcos, con el que en aquel momento así se autonombraba, ¿sí? Parecía identificar ese héroe que estaba esperando nuestro país para realizar realmente cambios profundos en nuestra Las comunidades, Javier, ahí el protagonismo, en el sentido despectivo, es el subcomandante Marcos. Sí. Pero el fenómeno... Sí, yo pongo por encima el fenómeno. Empoderándose. Claro. A final de cuentas, no sucede nada si no hay una participación activa, y por lo que veo y por lo que vimos, bastante numerosa, y lo sigue siendo, ¿sí? Esas comunidades indígenas chiapanecas que creen de nueva cuenta en una alternativa de organizarse y de ejercer sus derechos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el zapatismo que encabeza o que representa de alguna forma la figura de Marcos, fíjate que es anarquista? No lo creo, no lo es, digamos, no lo es en muchos aspectos, ha sido objeto de debate. Esta beta de prácticas que decíamos en la que tuvieron protagonismo los exiliados anarquistas españoles fue retomada por un sector insospechado. Fueron los anarcopunks. Anda, ¿no? Okay. Y que fueron los que actuaron, digamos, en esa corriente se formaron política y emocionalmente los que llevan, los herederos de Ricardo Mestre y de la Biblioteca Social Reconstruida, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos hubo un debate fortísimo respecto a qué tan libertario es el movimiento zapatista, ¿no? Es un ejército, ya sabes, un ejército pues, que tiene una estructura castrense, ¿no? Tiene unos liderazgos que generan, pero otros que dicen, pero lo importante, la lucha está en las comunidades y en generar gobiernos autónomos y tal, ¿no? Por supuesto, me parece que tiene vetas libertarias en las prácticas y en las expresiones, digamos, comunitarias. Y como decía Olga, este sector, digamos, que tiene su correlato, este sector como de anarcopunks, que tiene su correlato en los ocupas y en estos globalistas y demás, están ocupados en estas expresiones locales que quizás no pueden trasladarse a programas más complejos, sí, pero que como expresiones locales funcionan de manera autogestiva razonablemente bien. Claro. Es decir, y tener que si los huertos autónomos, bibliotecas comunitarias, qué sé yo, un montón de prácticas. Movimientos autogestionarios. Movimientos autogestionarios que buscan la dignificación del trabajo. Por ahí tenemos unas movilizaciones laborales muy interesantes de cooperativas nuevas que han surgido con cierta beta, impulso libertario, como los colegas, los compañeros muy queridos del Café Victoria, ¿no? en el centro de Tlalpan, en la Ciudad de México, que tienen una inspiración libertaria que orienta mucha de su formación. Y quizás una de las cosas que es más propiamente libertaria y anarquista es la voluntad y la necesidad de no estar esperando a los líderes, que los líderes hagan o deshagan, ¿no? Claro. Porque esa es una de las cosas, ¿no? Que pues es que no hay nadie que acaudille determinada lucha, y me parece... O al revés, ¿no? Ahorita hay un liderazgo que es Andrés Manuel López Obrador, y bueno, todo depende de hasta dónde quiera llegar él. Claro. Cuando lo cierto es que hay mucha gente que quiere ir más allá de donde está llegando Andrés Manuel López Obrador. Y en esto de ese proyecto,
cualquier cosa cabe en ello, que es la cuarta transformación. Bueno, pues aquí, por ejemplo, muchos revolucionarios, gente de izquierda que conocemos, dicen, pues hay que incidir ahí para profundizar, ¿no? Para radicalizar este como lo han proceso. estado haciendo en Europa, fundamentalmente, estos grupos ocupas que comienzan a participar activamente en política a través de partidos y que llegan en un momento determinado en los congresos o los parlamentos europeos a tener una presencia importante, pero que de alguna forma están rompiendo también con los ideales y los fundamentos del anarquismo, que posiblemente les pudo haber dado origen, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí entran en un laberinto, ¿no? En un laberinto muy complejo. Fíjate que hemos entrevistado aquí a algunos impulsores de lo que fue, se empezaron a juntar los que fueron militantes del Partido Mexicano del Trabajo, y ahora llaman Movimiento Mexicano de los Trabajadores, algo así. Partido Mexicano de los Trabajadores, de Humberto Castillo, del PMT. Sí, las líneas iniciales. Sí, y ahora nada más que en lugar del Partido del Movimiento. Que tenía un glifo prehispánico, ¿no? Tenía un glifo en maya, una cosa así. Sí, ahora es muy curioso porque el logotipo que tienen ahora es un árbol talado casi hasta la raíz y empieza a salir una ramita ahí, ¿no? Este es el logotipo actual del movimiento, de esta organización que creó en sus orígenes Humberto Castillo. Y ahora lo que ellos están planteando es mucho de esto que tú dices, o sea, dicen, ni siquiera nos estamos planteando ahorita ni el registro ni participar en las elecciones. No sé si nos lo vamos a plantear, es una discusión que tenemos abierta. Dice, pero lo que sí nos estamos planteando es la organización de la gente para que resuelva sus problemas. Mucho de la autogestión. Y los hemos tenido aquí 2 o 3 veces y siempre llaman a la gente desde los trueques, la lucha por sacar adelante por sí mismos, la autogestión, los servicios públicos en sus colonias, este movimiento autogestionario, que tarde que temprano tiene que incidir también, ¿verdad?, sobre las grandes rutas del país, ¿no? Claro, es que creo que la cultura política en general, de la que participamos, digamos, en el occidente, y la cultura política mexicana, arrastra mucho algunos de estos vicios, ¿no? De la necesidad de los liderazgos, ¿no? Sí. Y generar como esta cosa. Los caciques, los tlatoanis. Exactamente, ¿no? El surgimiento del mutualismo y otras formas de organización, claro, ¿no? Que es lo que pueden estar aportando también. Ahí sí las comunidades zapatistas. Exactamente. Entonces, estas pequeñas aportaciones, y también somos muy dados a esperar, estamos nuestra emotividad revolucionaria está educada, predispuesta a los grandes gestos maximalistas, ¿no? A las transformaciones, así que son bellísimos, pero son también en gran parte ficción, quiero decir, son parte de una formación emotiva y que nos impide ver las pequeñas transformaciones que también son fundamentales y que deben hacerse y que muchas veces nos desanima, que no hay una gran transformación, sino que es una... Sí, caemos en situaciones muy pesimistas, ¿no? Exactamente. Oye, ¿con qué despedirías tú el programa pensando en esto, el México de hoy? ¿Cómo incidir las ideas más revolucionarias, libertarias, en estos procesos que está viviendo el país? Creo que habría que... creo que el espacio que les corresponde a estas ideas revolucionarias no está ese espacio en el escenario de la política. No está de la política en el sentido de los partidos y de la lucha parlamentaria y de que si los liberales y los conservadores, no. Está en incidir en el espacio de las prácticas, abajo. En la organización popular, en la transformación de nuestros entornos, en entablar diálogos horizontales con las personas. Porque es lo que le puede dar futuro además. Y encontrar, y una cosa, cuando hablamos de comunidad, pues siempre pensamos en nuestro caso, ¿no? Que tenemos una inmensa riqueza de comunidades indígenas, pues pensamos, ¿no? En la comunidad indígena o en comunidades en nuestro espacio habitacional, y a lo mejor lo que necesitamos en este mundo tan enormemente globalizado y que tenemos tan inmensa multiplicidad de relaciones socioeconómicas, también tenemos que encontrar nuestra comunidad, saber cuál es la comunidad o cuáles son nuestras comunidades, porque tampoco pertenecemos a una sola, ¿no? Pertenecemos a una comunidad académica, a una comunidad vecinal, a una comunidad, digamos, hay un montón, ¿no? Laborales, tenemos un montón,
encontrar la comunidad en la que podemos encontrar nosotros incidencia, ¿no? A eso me refiero a que decía que sí está floreciendo mucho las organizaciones. Exacto. Ves tú a los, por ejemplo, de pronto te encuentras con un grupo que está luchando por la movilidad urbana, el derecho a la movilidad. El derecho de los peatones, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Oye, pero ahora es importante que estos movimientos que se están armando y de los cuales aquí en Cuatro Vientos hemos sido constantemente difusores de que tenemos que organizarnos, de que tenemos que unirnos con la gente que nos son similares en nuestros intereses, en nuestras ideologías. Aquí entonces habrá que pensar en función también y entender que es un fenómeno que no se va a dar siempre, para pensar nosotros mismos, ¿no? Nos empezamos a organizar quizás en nuestros propios barrios, en nuestras propias colonias, y después comenzar a buscar porque pues, al final de cuentas el anarquismo, tú sabes, no busca gobiernos, no busca banderas, no busca fronteras, no quiere fronteras, no quiere el poder. Claro. Y todo eso, entonces, necesita forzosamente también de una revolución autoemancipación, reflexiva, ¿sí? Así es, que nos emancipe de nuestras trabas, de nuestras cadenas, que nos atan, ¿sí? Con la utopía, que todavía sigue siendo todos estos planteamientos del anarquismo auténtico, verdadero, y que a la larga, pues también tenemos que entender que la organización política también es muy importante para podernos dar gobiernos o sistemas que nos permitan comenzar poco a poco también a tener territorios, si tú quieres, de alguna manera independientes, que ojo, ese también es un tema muy interesante, porque tú sabes que en este planeta existen naciones que están buscando también por independizarse de sus actuales países. España es uno de ellos, por ejemplo, tiene ahí 3 movimientos independentistas ahí. Sí. Pero, ¿qué eso nos va a llevar? Qué curioso, pero estamos llegando a una frase muy hecha, compartida por muchas corrientes revolucionarias, que es: solo el pueblo salva al pueblo. Exactamente. Solo el pueblo salva al pueblo. Claro. No. Entonces, bueno, ¿con qué te despides, Alex? Uf, pues qué difícil. Me siento así como si fueran mis últimas palabras. Diría, no sé, digamos, me gustaría, más allá de que hemos tratado temas muy complejos, me gustaría cerrar con un manifiesto hedonista, viva el derroche y muera el dinero. pero que eso es de Ángel González, un poeta español. No, fíjate que no tanto, pero se suscribe a pie juntillas. Vivan los excesos que son gratis. Exactamente, sí, digamos, eso, y nada. Pues muchas gracias, me siento muy contento de muchas gracias a ti, Alejandro de la Torre Hernández. Muchísimas gracias. Oye, esperemos que dentro de poco tengamos la oportunidad de tener este tipo de conversaciones, obviamente más sintetizadas y ya en vivo. Oye, a través del Zoom, ¿no? Y veamos si es que no ha habido cambios. Hasta hace no mucho tiempo, hablar de todo lo que hemos estado hablando era motivo todavía de cárcel, de persecución, la guerra sucia en México. Sí. Ahora resulta que son motivos de mérito académico. Sí. Aquí tenemos al historiador que se está especializando en las culturas radicales. Sí, claro, no, por supuesto. Y que pues por ahí, ¿no? Una universidad y estudiantes. Ahí tenemos que entrar. Sí, lo quise mencionar para subrayar pues, del personaje con el que estuvimos hoy charlando, compartiendo con ustedes desde sus conocimientos, sus ideas, y pues es eso, un historiador que se está especializando en el conocimiento de las culturas y de los movimientos radicales en el país, y que de eso da cátedra, ¿verdad? Y eso es lo que lo apasiona. Estás continuando tú, pero desde una institución, claro. Desde las más importantes, estás continuando la formación política. Claro, sí, bueno, de alguna manera, así es. Sí, digamos, el objetivo es tratar de construir espacios de conocimiento y de difundir lo más que se pueda estas experiencias, ¿no? Claro. Creo que una cosa que se hace en Medina, ya nada más como último comercial, una cosa que es muy distintiva del INA y de la investigación histórica que se hace en el INA, es que es un tipo de investigación o proyectos de investigación que producen fuentes, es decir, que construyen los repositorios del conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay
en la Dirección de Estudios Históricos hay un archivo de la palabra, que es esta recopilación de historia oral de los militantes de los viejos zapatistas, ¿no? Que están ahí las grabaciones que se hicieron en los años 60 y 70, ¿no? Están los archivos del exilio español, ¿no? Con entrevistas también. La historia oral es importantísima, ¿no? Ahí, en ese aspecto. Están un seminario de historia urbana que se ha puesto a compilar los censos de la Ciudad de México, por ejemplo, y de otras ciudades, desde el siglo XVII, y sistematizarlos y ponerlos a disposición de la consulta, que de eso se trata, ¿no? Jacinto Barrera, una Alejandría especializada. Jacinto Barrera, que emprendió la titánica labor de las obras completas de Ricardo Flores Magón, gestiona la página y la ha ido alimentando del archivo magón.net, donde están los periódicos de Regeneración y las cartas de Ricardo Flores Magón, y todo eso, y para disposición del público, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esto, estamos arrancando nuestro atlas de la prensa anarquista, tratando de hacer una hemeroteca, ¿no? Claro. Y una serie de mapas de la distribución de los periódicos, todo esto, porque una de las cosas fundamentales, pues, es la difusión y poner las herramientas directas en manos de la gente. Claro. Ese Jacinto, ¿verdad? Con el que hiciste los Rebeldes Rojos. Exactamente, él compiló y yo hice la introducción y la anotación de los Rebeldes de la Bandera Roja. Pues yo terminaría nada más diciéndole, le recomendamos que se consigan estos libros. ¿Dónde los pueden conseguir, Alejandro? Híjole. Historias de anarquistas. Se supone que en las librerías Circal, en las librerías Circal es posible, cosa de que vayan allá a extorsionar al librero, para que se los consiga. Lo puedes pedir, ¿no? Sí, se puede pedir. Luego hay siempre estos momentos en que, y sobre todo los libros editados por instituciones públicas, que está muy trabada su circulación porque están luego en las bodegas y te dicen, no, está agotado. Es mentira, este es un país en el que difícilmente se agotan los libros, ¿no? Entonces, insistir en ese caso, para buscarlo, y tenemos en prensa otros 2 libros colectivos, uno que se llama Papeles de Combate, que son estudios sobre periódicos militantes. Sobre la prensa, y otro que se llama Educación Primero al Hijo del Obrero, que es sobre proyectos pedagógicos alternativos, ¿no? En fin, entonces, pues para que se vea todo lo que anda trabajando aquí este hombre que tenemos el gusto de decir, pues es nuestro queridísimo amigo. Y bueno, con esto, Olga, estamos dándole continuidad precisamente al proyecto de periodístico independiente, sí, totalmente crítico, ustedes lo saben, que hacemos aquí en Cuatro Vientos, y que precisamente nos da la oportunidad de conocer otras historias, otras visiones de la vida. Y vea usted qué hermoso es finalmente poder entender un movimiento fundamental, sí, que nos mantiene viva esa llama en la esperanza de que algo más importante, la felicidad que estamos buscando los seres humanos finalmente, es posible, pero hay que organizarnos y hay que hacer mucho. Otro mundo es posible. Muchas gracias, amigos. Alex, muy vale. Cuatro Vientos, Gracias. Periodismo, la red de todas las voces encuentran eco. Hasta luego. Hasta pronto.
Gracias.